Invita Cámara de Comercio de Bogotá. Venga, que no es pa' eso. Muy buenas. Bienvenidos a Venga, que no es pa' eso. Un programa para desmontar los rumores en torno a la paz y para sumar un aporte a la reconciliación. Hoy, hablando de eso, vamos a hablar del dinero de las FARC. ¿Dónde está? ¿Repararán a las víctimas con ello? Tenemos a dos personas que seguramente nos podrán hablar del tema. Uno de ellos, exalcalde de Cali, exministro, exconsejero en varios de los gobiernos de este país, diplomático de carrera. Carlos Holmes Trujillo, político vallecaucano con extenso recorrido, fue alcalde de Cali en el periodo 1988 y 1990, delegatario de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, alto comisionado para la paz entre 1994 y 1995. Además ha sido ministro de Educación, del Interior y ministro delegatario de Funciones Presidenciales. Autor de las obras El voto programático y Al oído de Uribe, cómo iniciar un nuevo proceso de paz en Colombia. Doctor Holmes. Me alegra verlo. Buenos días. Muchas gracias por haber venido. No, señora, usted Por favor. muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo van las cosas? Muy bien, vamos a tomar un café y le quiero presentar a un amigo suyo seguro que también nos va a acompañar para hablar sobre esto. Senador de la República, expresidente del Congreso de la República, presidente de la Comisión de Paz y uno de los negociadores que estuvo en la recta final en La Habana. Roy Barreras. Inició su actividad política en las Juventudes Galanistas mientras ejercía su profesión de médico. Actualmente senador de la República por el partido de la U. Hizo parte de la delegación del gobierno en la mesa de negociación con las FARC en Cuba. En el 2006 fue elegido representante a la Cámara por el Valle del Cauca por el partido Cambio Radical. Fue presidente del Senado para el periodo julio 2012-julio 2013. Hola, un saludo cordial, qué grato estar aquí en Roy compañía además Barreras, de mi ¿qué tal? coterráneo. Roy, encantado. Se le olvidó una cosa en Qué la gusto presentación verte. de ¿Qué se ambos. nos olvidó? Vallecaucanos, Vallecaucano, coterráneo. usted fue representante de la Cámara por el Valle. Por el Valle Fue del el primer alcalde electo popularmente. Así es, y recuerdo con un inmenso cariño esa etapa. Bueno, Y Cali también, eso era cuando había buenos alcaldes, ahora último ya hemos tenido problemas. Pero eso ya es otro tendremos un programa para hablar de eso. Por el momento estamos aquí en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Les he invitado a tomar un café, supongo que querrán un cafecito, ¿no? Claro, buena idea, y a esta hora cae de perlas. Perfecto. tema, con azúcar. Un café, ya se los pasaré, para hablar de uno de los rumores que anda preocupando mucho a la gente. Hay una inquietud, ¿no? ¿Dónde está el dinero de las FARC? ¿Y será que van a reparar a las víctimas con ello? Ustedes ya me lo dirán. Por el momento vamos a pasar a ver qué es lo que dice la gente sobre el tema. ¿Les parece? Muy bien. Lo tienen y les sobra. Pueden hasta pagar la deuda externa del país con toda la plata que han conseguido en secuestros, en coca. Es demasiado el dinero que tiene esa gente. No, eso no es cierto. Son la organización más rica del mundo precisamente porque se han lucrado el narcotráfico. Yo creo que sí, claramente todo lo que ha ocurrido en la historia demuestra que ellos han conseguido bastante dinero financiado a través de todas sus actividades ilícitas. Ellos tienen mucha plata, además con todo el narcotráfico que han realizado desde hace 50 años con lo que se financian, deben tener muchísima plata, no solo la guerrilla, sino los jefes deben estar llenos de plata. Ellos deben de tener un capital para reparar a las víctimas. Puede que no las puedan reparar a todas totalmente, pero sí pueden reparar una parte. Ellos han quitado demasiado, obvio que sí tienen. Es que como el gobierno les da tanta prebenda. Ellos sí tienen plata y están disfrazando eso de ovejitas y ellos no son unas ovejitas, son asesinos. Ellos tienen plata para reparar a las víctimas porque toda la plata del narcotráfico.
café con azúcar. Muchas gracias, muy amable, gracias. Bueno, aparte de lo que está diciendo la gente, que efectivamente las FARC tienen una platica guardada, hay un rumor en esta última semana que se va a quitar parte de las pensiones a través de una reforma para hacer toda la inserción de las FARC y para pagar pues todo el proceso. Que ya se aprobó la ley, dice. Que ya se aprobó. Pero, ¿usted qué cree con respecto a la plata de las FARC? Creo que es una opinión unánime, ¿no? Pues yo estoy de acuerdo con mis compatriotas. Por supuesto que tienen que tener muchísima plata, yo no sé cuánta ni en dónde la tienen, pero que la tienen, la tienen. Y eso es producto del narcotráfico, de la minería ilegal, de la extorsión. Y a mí, sinceramente, me parece que se les debe reclamar que pongan esa plata sobre la mesa para financiar con dichos recursos programas de reparación a las víctimas. Me parece que es una de las cosas mínimas que hay que exigirles. Bueno, pero eso, usted, senador, que estuvo ahí en La Habana, que estuvo en la recta final, eso quedó ahí contemplado en el acuerdo, ¿verdad? En el punto de víctimas. Los colombianos tenemos razón en no creerle a las FARC. Pues, ¿de dónde vienen las FARC? Medio siglo de existencia ilegal. Por supuesto que cometieron secuestros, extorsiones, voladuras, atentados, todo tipo de actos criminales y muchos crueles, porque la guerra es cruel. Este acuerdo de paz se trata de que dejen de secuestrar, de que dejen de matar, de que dejen de hacer daño y hagan tránsito a la legalidad. Lo que queda de esa vida ilegal, entre otras cosas, el dinero que tengan o que no tengan, ellos dicen que no tienen. Nosotros los colombianos no les creemos. Por eso se incluyó en el acuerdo que tienen la obligación de hacer reparación material. La segunda cosa que quedó en los acuerdos, la vigencia, por supuesto, de la ley de extinción de dominio. A pesar de que ni la CIA, ni el FBI, ni el Mossad, los órganos de inteligencia más eficaces del mundo, no han podido decirnos dónde están los famosos caletas cuando aparezcan. Y cuando aparezcan sus famosas tierras y haciendas, pues se les van a extinguir para reparar a las víctimas. Pero además, a propósito de venga que no es para eso, y de los rumores que aquí se despejan, usted tiene razón, mire, a la gente le enoja con razón que a una organización que se lucró durante muchos años del delito, ahora se le vaya a dar dinero para que se reincorpore. Y eso es un tema que merece explicación ante los colombianos. Listo, vamos a explicar un poco ese tema. A propósito del tema de las pensiones. Sí, vamos a hablar un momento sobre eso. Pero, doctor Holmes, en el acuerdo aparece explícito que habrá una reparación material por parte de las FARC. Pero ni siquiera la Fiscalía ha logrado encontrar esos paraísos fiscales que había en Centroamérica. Es decir, se está hablando de un dinero que en la práctica no se ha comprobado que exista. ¿Cómo se va a hacer eso? Aunque está escrito en el acuerdo. Entonces, ¿cómo cree que va a ser? Ese es el problema que tiene, que está escrito, pero es muy imprecisa, es muy amplia. No surgen de ahí obligaciones específicas para las FARC en materia de entrega de esos recursos, ni de su destino, que sería la financiación de programas de reparación a las víctimas. De ahí mi reclamo. Hombre, que quede perfectamente claro que esos recursos, sean los que sean, estén donde estén, aparezcan cuando aparezcan, tengan como destino financiar programas de reparación a las víctimas. Esa es la idea. En el plan de desmovilización que hubo hace unos años con los paramilitares, ¿hubo reparación? ¿Ustedes recuerdan una reparación efectiva de los paramilitares? ¿Devolvieron las tierras, etcétera? Pues, por supuesto que no la hubo. Digamos que no vamos a hacer un juicio sobre lo que allí ocurrió, pero una de las grandes diferencias entre este proceso de paz y el acuerdo llamado el Ralito, por ejemplo, es que el acuerdo del Ralito eran 2 hojitas. Recordemos eso. Estos son 297 páginas hechas con mucho cuidado. Pero además el acuerdo del Ralito nunca fue puesto a consideración de los colombianos. ¿O quién se acuerda con qué umbral, en qué plebiscito nos lo preguntaron? Ahora cada ciudadano tendrá la oportunidad de decir sí o no al desarme de las FARC, porque lo que es claro es que con el sí se desarman las FARC y con el no pues siguen en armas. Quien vota por el no vota para que sigan en armas. De manera que esa decisión será la que tomen los colombianos y no otra, a propósito de los rumores que tanto se extienden, que se van a perfeccionar los acuerdos. No, la orden del pueblo colombiano debe ser respetada, así lo dijo la Corte Constitucional en su fallo. Si los colombianos dicen que sí, el presidente tendrá la obligación de implementar los acuerdos. Si dicen que no, tendrá la obligación de acabar con los acuerdos. A propósito de rumores, ayer decía el expresidente Uribe, el compañero de lucha del doctor Carlos Holmes y jefe del Centro Democrático, que advertía que Iván Márquez había dicho que no se iban a desarmar hasta que no ocurriera el plebiscito. Pues claro, pero eso no es novedoso, está escrito. El voto por el sí es que
el que garantiza el desarme. El voto por el no garantiza que se armen. Nada novedoso hay en ese ¿Qué asunto. opina de eso? ¿Ese es el no? Eso da para otro cafecito. Ahora le vamos a hacer. Óigame, ahí Roy y yo que estamos de acuerdo en la paz y estamos de acuerdo en que desaparezcan las FARC como grupo armado ilegal y que cesen los secuestros y las masacres y que dejen las armas en manos de la ONU, pero tenemos diferencias sobre algunos puntos. En esto tenemos una cordialísima diferencia, pero de fondo, claro. Roy dice, votar por el no es votar porque sigan armados. La posición que yo tengo es completamente distinta. Votar por el no es buscar la reorientación de los acuerdos. ¿Y en qué me baso para decir eso? En que el gobierno y las FARC, querido Roy, ya lo aceptaron. No hay no leer el acuerdo. En una de esas 297 páginas dicen que gobierno y FARC en materia de refrendación aceptan lo que la Corte Constitucional diga. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? Que el resultado del plebiscito es obligatorio para el presidente de la República. Por eso. ¿Eso qué quiere decir? Que si gana el sí, el presidente tiene que implementar ese acuerdo. Si gana el no, no puede implementar ese, pero queda con la plenitud de sus facultades para negociar acuerdos con grupos armados ilegales, es decir, con las FARC. Y es perfectamente claro que si él no gana, la manifestación de voluntad de la gente no va a ser decir acabe con todo esto, no, va a ser decir, hombre, yo sí quiero eso, pero por favor miren con más cuidado estos puntos del acuerdo. Es decir, aquí estamos hablando de una posibilidad de renegociación que ya había sido aceptada previamente por el gobierno y por las FARC, y no es sino leerse el texto correspondiente en los acuerdos. Pero si yo le había escuchado... No, Carlos, a mí me da pena cordialmente contradecir a Carlos Holmes y se me están enmochilando varios temas, pero es que aquí me parece que hay que ser muy claro. No va a haber renegociación, pero no por capricho del gobierno Santos, sino por la misma razón que ha dicho el doctor Carlos Holmes y una más. La Corte Constitucional, él bien lo ha dicho, ordenó que el presidente tiene la obligación de respetar la decisión popular. Si la decisión popular es decirle no a los acuerdos, le voy a decir qué ocurre el 3 de octubre. Lo primero es que como parte de los acuerdos, punto 3, fin del conflicto, es el cese de fuego bilateral y definitivo y dejación de las armas, eso deja de tener validez, como todo el acuerdo, va a la caneca, por tanto el cese del fuego desaparece. Segunda cosa que ocurre esa mañana del 3 de octubre si ganara el no. El aparato de Naciones Unidas, que está aquí en virtud de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está aprobado en los acuerdos, al ser negados los acuerdos, pues los señores de Naciones Unidas se van, junto con otros 30 países amigos, y nos dirán, hombre, señores colombianos, el Papa Francisco, Obama, la Comunidad Europea creyó en la paz, ustedes decidieron seguirse matando, de manera que nos vamos. ¿Cuándo puede haber renegociación? Quizá en otro gobierno, en 10 años, que se sienten otros 4 años, a ver si sacan alguna cosita mejor que esta. Mire, este es un acuerdo serio, un acuerdo bien hecho, donde nada inaceptable se aceptó, donde no es cierto, por ejemplo, y no voy a dejar enmochilar su pregunta porque merece respuesta, no es cierto que exista una ley que le quite a los pensionados una parte de su dinero para dárselo a la guerrilla. Bueno, eso pero entonces ya volvemos con eso. Y eso, pero es que eso ha asustado a los pensionados y los llevan engañosamente al no. No es cierto, la pensión de los colombianos es sagrada y en ninguna parte esa ley no existe, los están engañando. Bueno, bien. Vamos a ir. ¿Le puedo hacer un comentario? Por supuesto que sí, pero les voy a invitar a que pasemos a la mesa, porque esto se está poniendo en el punto. ¿Me llevo mi cafecito? Sí, por favor. Gracias. Ya los saqué. Venga, que no es pa' eso. Venga, que no es pa' eso. Bueno, ya estoy con usted. Oiga, doctor Barrera, usted hizo toda una descripción apocalíptica con lo del día 3 y el no. No, ninguna apocalíptica. Pero, doctor Holmes, ¿usted comparte eso que nos está diciendo? Es que no es apocalíptica, Juan Carlos. Primero, bienvenido a la mesa. Gracias. ¿Usted cree que hoy, que no ha pasado el 3 de octubre, en este amable programa, estamos en el apocalipsis? No, no es cierto. En Estamos este tomando momento café. Yo lo que estoy diciendo es que si ganan no seguimos en lo mismo. O sea, podemos tomar café nosotros aquí en Bogotá, mientras otros campesinos humildes, soldados y policías mueren en la guerra. Pero eso no es el apocalipsis, es la realidad triste de 52 años de conflicto, que podemos parar con el sí o continuar con el no. Bueno, no, yo la veo distinta. Yo sinceramente veo la cosa de esta manera. En primer lugar, parto de que esa posibilidad fue previamente aceptada y no sino leerse los acuerdos. En segundo lugar, no es que la comunidad internacional, Roy querido, salga corriendo, no, yo me conozco bien ese tema de la comunidad internacional. La comunidad internacional no está apoyando este proceso, apoya todos los procesos.
Nosotros hemos recibido apoyo de la comunidad internacional en todos los casos. Y si gana el no la comunidad internacional, ¿qué va a hacer? Si el gobierno se lo solicita, sigue ahí ayudando en las condiciones en las que el gobierno le solicite que ayude. Esa es la historia eterna. Por ejemplo, otros 4 años de diálogo. No. ¿Y cómo en dónde? No estoy hablando de los 4 años, estoy hablando de el ambiente político que se crearía con la victoria del no. De otro lado, no es bueno asustar a la gente que vienen las FARC que secuestran a todo el mundo, que otra vez las bombas. No, si la propia FARC en algún momento dijeron a través de uno de sus voceros que si gana el no se acaba el diálogo. Además, yo le quiero decir una cosa, si gana el no, y eso lo lee el presidente como debería leerlo, como un mandato para renegociar los acuerdos, esa sería la primera prueba de fuego democrática para las FARC. Carlos Holmes, la verdad es que en ninguna parte está escrito que si gana el no es un mandato para renegociar nada. Apeguémonos a lo que dice la ley y la Constitución. Yo tengo que volver a decirlo. Por supuesto que yo creo que Carlos Holmes está por la paz, como la mayoría de colombianos que están por el no. Y él lo está de manera genuina, no como muchos que están por el no porque les han asustado. Claro que no se trata de asustar a nadie. Lo que pasa es que hay una realidad dura, que está aquí en las paredes de este Centro de Memoria Histórica. Es que hay 8 millones de víctimas desplazados y hay 250.000 muertos en Colombia. Es que si el conflicto continúa, morirán otros colombianos, tristemente. Es así. Y solo gracias al cese de fuego es que ha parado el secuestro, las tomas. Ninguno de los televidentes volvió a oír que volaran una estación de policía o que asesinaran soldados a la orilla de una carretera. Eso es porque estamos en un proceso de paz. Perder esta oportunidad de paz solamente ante la incertidumbre de ver a ver si de pronto ganan, no. No, además tampoco es cierto, permítame decirlo, que los procesos de paz anteriores en Colombia hayan tenido el semejante apoyo internacional que ha tenido este. Es la primera vez en Colombia y la segunda en el mundo, Carlos Holmes lo sabe bien, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por unanimidad aprobó apoyar este proceso de paz. Es también la primera vez que la fiscal de la Corte Penal Internacional aplaude un proceso de paz porque no hay impunidad y porque no hay amnistía general. Doctor Barreras, volvamos al tema de la reparación, volvamos al tema del rumor con las pensiones. Hay muchos rumores de este tipo sobre de dónde van a salir los recursos, cómo van a ser los mecanismos de reparación. En el punto 5 aparece reparación material a las víctimas por parte de las FARC. Hay muchos tipos de reparación, restitución de cultivos ilícitos, arreglar infraestructuras, etc. El desminado. ¿Cómo va a ser la reparación material de las FARC? Bueno, a ver. Primero déjeme decir que, como usted bien dice, el punto 5 implica que una vez que los comandantes o los máximos responsables de los crímenes de guerra vayan al tribunal, porque habrá justicia, esos magistrados decidirán su pena, que entre otras cosas puede ser de 20 años de cárcel pura y dura si no dicen la verdad, sí, de 8 años de cárcel real pura y dura si la verdad es dicha a medias o tardíamente, o de 5 a 8 años de privación efectiva, restricción de la libertad, que no es cárcel pero tampoco es libertad, si desde el principio reparan a las víctimas, dicen toda la verdad, satisfacen el dolor de las víctimas hasta donde sea posible. ¿Qué tendrían que hacer? Levantarse a las 7 de la mañana, por ejemplo, a desminar los campos minados. Hay unas acciones de reparación que están previstas, pero lo que no está previsto, porque no es cierto, es que en el acuerdo se establezcan figuras que le hagan daño a los colombianos. Todo lo contrario. Usted ha hecho varias veces esa pregunta absolutamente válida. Así como es totalmente falso que se haya aprobado una ley para quitarle un pedazo de pensión a los colombianos y darle a los guerrilleros, eso es absurdo, es propaganda negra para engañar a la gente y que vote por el no asustado. Le cuento esta anécdota. Una señora en un centro comercial se acercó y me dijo, senador Roy Barreras, siquiera lo veo para decirle en su cara que voy a votar por el no. Y yo le dije, gracias por la franqueza, ¿pero por qué? Me dijo, porque llevo 13 años pagando mi apartamentico, yo soy una secretaria sencilla, y me han dicho los del no que con ese acuerdo tengo que entregarle mi apartamento a las FARC. Por supuesto, la señora creía en el no. Nada de eso es cierto. A uno de los del no. A ver, déjeme ponerle el ejemplo concreto. ¿Tienen que entregar ese apartamento? En este tema, no, pero por supuesto que no. Y además yo no haría jamás un argumento de esos, por supuesto. Pero mire, ¿qué es lo que va a pasar? El principal responsable de un delito grave, pongámosle cualquier nombre, se presenta y dice, yo acepto haber cometido todos esos gravísimos delitos. ¿Cómo lo acepta? Y teóricamente dice toda la verdad, entonces la pena es restricción de la libertad. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en restricciones desde el punto de vista del domicilio y de la libertad de locomoción. Pero además, eso quiere decir que usted puede llegar con un proyecto de pena ante la autoridad que se crea en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Y ese proyecto de pena puede tener que ver con proyectos relacionados con distintos puntos del acuerdo. Es decir, yo puedo llevar individual o colectivamente mi proyecto de pena dentro de la idea de la restricción de la libertad con el periodo durante el cual yo ejecutaré los trabajos materiales correspondientes. Al final, si eso se me acepta, la pena puede ser el término que me dijeron o simplemente lo que dure la culminación del trabajo material que yo presento como un proyecto para efecto de la definición de mi sanción. Mientras eso está pasando aquí, o puede pasar aquí, con ese acuerdo, la Corte Penal Internacional dice, los culpables de esos delitos deben pagar hasta 30 años de reclusión. No obliga eso a los estados nacionales que conservan flexibilidad para determinarlo. Pero a mí nadie me puede decir que una decisión de 139 estados en relación con la sanción que debe aplicársele a los culpables de esos delitos no es un punto de referencia obligado. Es decir, aquí no podemos creer que se cumplen con los estándares internacionales cuando la reclusión aceptada por 139 estados recientemente se convierte en trabajos comunitarios como pena principal. Ese cuento no se lo cree nadie. A no ser que descalificamos esa misma corte. Esa misma corte avaló esos acuerdos. No lo avaló. No, le pregunto. Leamos lo que dijo, no, porque es que es que Carlos Holmes ha expuesto largamente, yo no he tenido la oportunidad de opinar sobre ese tema en 30 segundos. Hablamos de la Corte Penal Internacional un segundo y del comunicado. Sí, claro, de eso quiero hablar. Claro. La fiscal Bensuda, yo hablé personalmente con ella en Ginebra, me dijo una cosa muy bella, hace más de 3 años cuando presenté el Marco para la Paz. Me dijo, mire, usted tiene que entender, senador, que su trabajo es construir paz, pero el mío es hacer justicia. Yo soy fiscal. Nos encontramos en un punto medio que se llama justicia transicional. Desarrollen eso. 3 años después, la fiscal Bensudo, hace apenas 2 o 3 semanas, dijo, celebro el acuerdo de paz de Colombia, porque no hay impunidad, porque no habrá amnistía general y habrá sanciones en un tribunal. Eso es lo que significa este acuerdo. Es el primer proceso de paz en que no habrá impunidad sino sanciones. ¿Cuáles fueron las sanciones del M-19 por los crímenes del Palacio de Justicia? El presidente Uribe, siendo senador, firmó el indulto y el reindulto al M-19. Pero no había entrado en vigor el Estatuto de Roma. Pero había la convicción de que había que perdonar a los paramilitares. No había entrado en vigor el Estatuto de Roma. A los paramilitares. Escenarios distintos. No, ya en el año 2003. Ya en el año 2003. El presidente Uribe en el referendo propuso varias cosas, no solo propuso curules a dedo para los grupos que estuvieran en diálogo, sino que además concibió un proceso en el que podía a los paramilitares considerárseles sediciosos. ¿Para qué? Para indultarlos sin pena. La Corte Constitucional lo evitó y apareció luego la Ley de Justicia y Paz. Pero con buena fe, el expresidente Uribe en su momento quiso darle perdón total al M-19 y a los paramilitares y a todo el mundo, y ahora cuando hay sanción real, no le parece bien. ¿Y eso en qué beneficia a los colombianos? ¿En qué beneficia a las familias colombianas? El no, es mi pregunta. Y en cambio, ¿en qué les cambia la vida el sí si desaparece la guerrilla como amenaza guerrillera y hace tránsito a la legalidad? Doctor Roy Barreras. ¿Puedo hacer una observación sobre este tema? Pero un segundo les dejo una pregunta sobre la mesa, insistiendo en el tema de las reparaciones. Hay mucha gente molesta. Pero déjeme hablar de la comunicación de la fiscal de la Corte, que es fundamental. Por supuesto. Pero déjeme, le dejo la pregunta y usted hace la Entonces usted me da más tiempo para contestar las 3. Por supuesto que sí, para eso es el cafecito, ¿no? Para eso es el cafecito. No, una cosa importante. ¿Cómo ven ustedes esos sueldos de los que habla la gente que se le van a dar a las FARC paralelo a esa reparación material que se les pide? Es decir, van a hacer un tránsito y va a haber un dinero que van a recibir las personas que se reinserten, unos sueldos, sí. Eso dice la gente en la calle, que son unos sueldos. No, pero hablemos un poquito de eso y, por favor, usted la interpelación que... Pero puedo hacer... Por supuesto que sí. ¿Qué fue lo que dijo la fiscal de la Corte Penal Internacional? Dijo, bienvenida a la paz en Colombia. Obvio, es una institución que hace parte del sistema de Naciones Unidas cuya misión es preservar la paz y la seguridad internacional. Segundo, estupendo que no haya amnistía para los culpables de los delitos más graves, por supuesto. Pero además dijo, ¿la sanción cómo tiene que ser? La sanción tiene que ser rendición de cuentas auténtica, pena efectiva y comparecencia genuina ante la justicia. Y si no, yo seguiré ayudando, pero si no es así, yo ejerceré mis competencias. ¿Cuáles son? Pues investigar y juzgar directamente si a mi juicio las sanciones en concreto nos responden a esos criterios. Fue un aplauso y además un recorderis y una advertencia. Bien. Sobre el tema de los estipendios, eso no hay por qué aterrarse, hace parte ya del panorama nacional, se ha venido haciendo, tenemos una experiencia institucional a través de la Oficina
de reincorporación o de reintegración, de manera que yo a eso no le veo problema. La crítica que le hago es a que no se le exija a las FARC que pongan la plata sobre la mesa para pagar programas de reparación a las víctimas. Listo, perfecto. Doctor Roy, ¿habrá plata entonces para la reparación de las víctimas por parte de las FARC o no habrá? Primero, déjeme cerrar el asunto de la famosa impunidad y de la fiscal diciendo lo siguiente. Hemos examinado con meticulosidad lo que ocurre si gana el sí, que es lo que va a ocurrir. Si el castigo es suficiente, si es insuficiente, si pagan o no pagan lo suficiente las FARC, si ponen la plata. Pero por un segundo examinemos qué pasa si gana el no. Es decir, ¿qué ocurre si continúa el conflicto armado interno? Es que durante 50 años lo que ha habido es impunidad. Es que la guerra es la que mata a la verdad. Es que la guerra es la que impide que se encuentre a los desaparecidos. En el acuerdo hay una comisión para encontrar a los desaparecidos, para que se sepa la verdad. Una señora, Abigail, en el Meta, hace 48 horas, se para en un auditorio y dice: mi hijo se fue hace 14 años a la guerrilla reclutado y era menor de edad. Tengo la esperanza de que vuelva vivo, sé que está vivo, lo quiero abrazar. Eso solo es posible en la paz. En la guerra, lo único que ocurre es que no vuelve a verlo jamás, porque termina muerto, sea guerrillero, soldado o campesino. De manera que, en el caso del no, no vamos a tener ni justicia, ni impunidad, ni pena restrictiva, nada de eso. Tiro Fijo se murió de viejo y Jacobo Arenas también. Sobre el tema de los sueldos, yo estoy convencido que muchos compatriotas que están por el no, de buena fe, lo están porque han oído conserjas y rumores como ese. Por supuesto que nos dijeron durante 3 años que les íbamos a dar sueldo y pensión a todos los guerrilleros con el rango de los militares. Todo eso era mentira. No existe ningún sueldo para los guerrilleros. Pero sí hay una cosa, que bien dijo el doctor Carlos Holmes. En Centroamérica cometieron un error, y es que después de que dejaron las armas, los dejaron sueltos a su destino. ¿Qué tal que nosotros no le demos ninguna oportunidad de reincorporación a los guerrilleros y los soltemos a su suerte? Pues caen en brazos de las bandas criminales y de la delincuencia. El subsidio educativo que se les ofrece es para bien de Colombia, de manera que esos miles de muchachos, que la mayoría son jóvenes, puedan volver a su familia, a la sociedad, no vuelvan a hacer daño nunca, con una buena noticia. Bien. Colombia es el país del mundo que más experiencia tiene en eso. Desde el gobierno Uribe hace 10 años, en más del 80% de los que están en los programas educativos no vuelven nunca al delito. Bien. ¿Habrá reparación entonces? Habrá reparación. La primera reparación de todas. Bien. La verdad. Y la segunda, la garantía de no repetición. Parar una guerra es la mejor reparación para las víctimas. Bien. Muchas gracias a ustedes dos por haber aceptado este café. Me ha encantado hablar con ustedes, espero que se repita. Ya veremos cómo será la reparación efectiva una vez sepamos si la sociedad colombiana va a decidir sí o no el próximo 2 de octubre. Invítenos después del 3 de octubre. Hablaremos después del 3 de octubre. Es muy importante analizar las cosas. Les acepto esa oferta, vamos a ir de ahí. Con ustedes volveremos en otro programa de Venga, que no es para eso. Muchas gracias. Muy bien. Invita Cámara de Comercio de Bogotá. El Tiempo Televisión. Noticias bien explicadas.